Muy buenas tardes a todos y a todas a una nueva versión de las lecturas mistralianas acá a través de Facebook. Estamos en el marco de la Semana de Educación Artística, actividad impulsada por la UNESCO y el Ministerio de las Artes y las Culturas acá en Chile, por lo menos, y en este año, esta semana la estamos enfocando 100% a la maestra intelectual, poetisa Gabriela Mistral. Y tenemos la suerte de poder contar con nuestra segunda versión online de las lecturas mistralianas justo en esta semana. Así que, hola Francisco, hola Carolina, ¿cómo están? Espero que sea una muy buena jornada. Tenemos una invitada de lujo. Ahí les van a contar un poco más de ella. Así que dejo a Carolina Báez para que nos cuente un poquito más de cómo van a ir estas lecturas misteriosas hoy día. Muchas gracias, Denise. Hola a todas y a todos. Bienvenidos. Como dice Denise, esta ya es nuestra segunda lectura mistraliana por este medio. Estamos muy contentos de poder volver a juntarnos, aunque sea de esta forma. Ya podremos vernos nuevamente en ese hermoso museo, ahí con ese patio maravilloso y llenos de cuadros. Pero por ahora tenemos esta instancia, esta oportunidad de poder reunirnos y como decía Denise, hoy día tenemos una gran invitada, queríamos tenerla hace tiempo, eso estábamos conversando antes de partir. Eh, y para los que por primera vez se conectan con nosotros, les cuento un poco cómo funcionan las lecturas mistralianas. Bueno, desde el año 2014 nosotros nos reunimos mensualmente para poder revisar con distintos invitados, diferentes poetas, la visión que tienen de Gabriela Mistral. Ellos seleccionan algunos textos, ¿no es cierto?, o hacen su propia lectura de la obra, ya sea narrativa, poesía, de Gabriela. Entonces vamos a tener tres instancias. La primera instancia vamos a tener la posibilidad de escuchar la lectura mistraliana que nos trae Gladys González, nuestra invitada de hoy día. Luego vamos a dejar un espacio para las preguntas, así que mientras estén escuchando a Gladys pueden ir tomando nota, pueden dejar sus inquietudes a través del Facebook para que podamos dialogar después un minuto entre todos. Y finalmente vamos a tener la posibilidad de escuchar algunos poemas de Gladys para darnos un gustito especial, ya que la tenemos de invitada esta tarde. Así que no me queda más que pedirle a Francisco que nos presente algo de todo lo que hace Gladys, algo un poquitito de quién es para conocerla un poco más y empezar a entrar en confianza en esta lectura misteriosa de la tarde de hoy día. Muchas gracias, Carola. Bueno, bienvenidas, bienvenidos todos y muchas gracias por estar acá compartiendo con nosotros. Es un gusto, como decía Carolina, hasta desde la virtualidad y no desde la fisicalidad del museo, pero estar todos juntos y todas juntos y juntas en torno a Gabriela Mistral, ¿no? Y hoy día voy a repetir la idea, ¿no? Con una invitada de lujo que de verdad hace mucho tiempo queríamos tener con nosotros en las lecturas mistralianas, y a quien voy a presentar por, indicando un poco de su biobibliografía, ¿no? Gladys González, que nos acompaña en la jornada de hoy, nació en Santiago en 1981. Es poeta, gestora cultural y editora, y además doctora en Letras y Filosofía, con mención en Filología Hispánica, licenciada en Educación, con mención en Castellano y Pedagogía en Castellano, y diplomada en Fomento Lector y Literatura Infantil y Juvenil. Ha publicado los poemarios Papelitos, en coautoría del 2002, Gran Avenida, publicado originalmente en el 2005 y reeditado en 2010 por Yerba Mala Cartonera, Aire Quemado, de 2010, Vidrio Molido, de 2011, Hospicio, de 2011 también por Ediciones Pino Vicalista y con una reedición en 2018 de PS Espiral, que yo tengo aquí. Y Última Noche, del 2012 por Ediciones Liliputienses, Ninguna Palabra, una antología del 2011, Calamina, de 2014, y Bitácora, publicado por La Calabaza del Diablo en 2018. Gestora y directora de la Feria del Libro Independiente de Valparaíso y de la Feria Internacional del Libro de Valparaíso. En 2019 fue distinguida con el premio Pablo Neruda de Poesía Joven y actualmente reside en la Quinta Región, desde donde propulsa estos y otros encuentros e iniciativas culturales en torno al libro, junto con dirigir el sello editorial independiente Libros del Cardo, con el cual editó este 2020 la recopilación Iniciática Astral y Precursora, que reúne correspondencia y textos inéditos de Gabriela Mistral. Y es en parte por esa investigación, ese constante como espíritu
de inquietud hacia la Mistral que queríamos tenerte con nosotros, Gladys. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Y lo dejamos ahora en tus manos entonces. Te escuchamos con tu presentación y tu lectura mistraliana. Gracias. Hola Denise, Francisco, Carolina, muchísimas gracias por la invitación. Y yo he ido siguiendo las lecturas mistralianas y el trabajo que han desarrollado, aparte en ese lugar tan bonito, ¿no? En Santiago, así que qué bueno que sigan manteniéndolo de manera online, y justamente en esta semana tan importante como indicaba Denise, así que la agradecida soy yo. Y quisiera compartir pantalla para poder empezar una presentación que no va a ser tan extensa, va a ser aproximadamente 10, 12 minutos, sobre un libro en particular que es este que indicaba anteriormente Francisco, que bueno, se ve al revés, pero es Iniciática Astral y Precursora, que es un trabajo de investigación de archivo sobre textos inéditos, poco conocidos de Gabriela Mistral, sobre el pensamiento teosófico, filosófico y esotérico. Así que les voy a compartir acá. Sí, puedes compartir ahora mismo ya la pantalla. Me parece que ahí se ve bien, ¿verdad? Súper bien. Muchas gracias. Entonces, esta investigación duró aproximadamente 3 años y principalmente fue la fuente, el archivo que está en la Biblioteca Nacional. Ahí hay una cantidad enorme de material que todavía no ha salido a la luz y que permite entregar nuevas lecturas de la obra, la vida de Gabriela Mistral, y algo muy importante también, los espacios en donde ella participaba y estos personajes que aparecen a lo largo de este libro. La mayoría de las personas con las que se reunió a lo largo de su vida eran intelectuales vinculados al pensamiento de izquierda, y hay un elemento que los une, que es la errancia, ¿no? La migración forzosa, principalmente desde Europa a Latinoamérica y principalmente en México. Esto unido al pensamiento crítico, reflexivo, y principalmente estos intelectuales y estas intelectuales tenían una idea de redescubrir y también de acoger a los más desvalidos. Acá. Yo acá estoy haciendo una lectura inicial que tiene que ver con 3 textos. Y los elementos comunes son el desarrollo integral, colectivo y el espiritual. Tengo acá 3 columnas donde hay material de José Antonio Manuel, que es un reconocido anarquista. Él hizo un texto llamado La anarquía explicada a los niños, que ahora es bastante común verlo en ediciones de editoriales independientes, ilustradas, donde hay principios básicos que son 10 para los niños, y la idea es poder ir cultivándolos durante toda la vida, ¿no? Luego están los principios básicos del budismo. En este caso es un material muy extenso, pero yo tomé solo las 10 perfecciones y los 7 factores de iluminación. Después vamos a ir viendo cómo estas 3 columnas se interseccionan y desarrollan una analogía en cuanto al pensamiento de Mistral. Y el último texto es el Decálogo de la Maestra de Mistral, que también toma elementos de José Antonio Manuel y de Buda, desde una lectura inicial, ¿no? desde una exégesis personal. Hay acá un pequeño epígrafe de Liceo Reclus, quien era un geógrafo, fue un geógrafo anarquista, quien desarrolló una escuela muy importante, la geografía social, ¿no? Dice: débiles y pequeños, los niños son por eso mismo sagrados, que de alguna forma integra todos los elementos de estas 3 columnas. Y Gabriela Mistral, en su biblioteca personal, que está situada en Coquimbo, en la 4ª región, tiene todos estos libros consignados, ¿no? Y también vamos a ver más adelante los libros que ella compraba a través de un amigo que tenía una librería llamada La Orientalista, que estaba frente al Ex Congreso Nacional en Santiago,
el Liceo Reclus estaba ahí como una de sus lecturas. Y esto es bien interesante porque si vemos, por ejemplo, los primeros 10 principios: ayuda, apoya, copia lo bello, labora, estudia, ama, protege, cultiva, no tengas esclavos, trabaja, tiene relación directa con el decálogo de la maestra, ¿no? Que entre sus principios estás: ama, simplifica, insiste, y algo muy importante, repite como la naturaleza, ¿no? Que nuevamente nos lleva al Liceo Reclus, quien desarrolla esta nueva línea de trabajo en la geografía y habla, por ejemplo, en un libro que se llama La evolución de las ciudades, de 1895, sobre la importancia de la ecología. Él indica acá, por ejemplo, revela el espanto de la miseria y el hacinamiento de las masas frente a las decisiones de los capitalistas de transformar el paisaje urbano. Señala la decadencia de la ciudad, le preocupan las instituciones políticas, la invasión de las industrias y la higiene urbana. Para él, el ideal moderno de la ciudad era la conciliación de las ventajas de la vida rural y de la vida urbana, una aportando el aire, el paisaje, la soledad deliciosa, la otra la facilidad de comunicación, distribución de la energía, de luz y agua por redes subterráneas. Luego sigue Mistral, ¿no? Maestro, sé fervoroso, y eso tiene una relación directa también con el budismo. Y con la última frase que se supone que Buda dijo, ¿no? Que hay como varias fuentes, y una de ellas indica que él decía que había que buscar con una lámpara al hombre, ¿no? Que eso nos retrotrae también a la filosofía griega, ¿no? A los cínicos. Lecturas que también tenía Mistral y que también están consignadas en su biblioteca. Luego, vivifica tu clase, cultívate para dar, que tiene relación con el punto número 8 de la anarquía explicada a los niños, que es cultiva, que es cultivar la naturaleza y la tierra, que es también cultivar lo interno, ¿no? Luego, acuérdate de que tu oficio no es mercancía, sino que es servicio divino. Y Mistral también tiene un texto sobre los oficios muy interesante, donde también toma este punto, ¿no? De amar el trabajo y de la importancia también de la ecocrítica y la ecología para poder mantener los usos y costumbres de los campesinos, los y las campesinas. Luego, antes de dictar tu lección cotidiana, mira tu corazón y ve si está puro. Y eso tiene que ver con las 10 perfecciones de los principios básicos del budismo, ¿no? La generosidad, la moralidad, la renunciación, que es algo que Gabriela Mistral supo, ¿no? A lo largo de toda su vida padecer. La sabiduría, la energía, la paciencia, la verdad, la decisión, la bondad hacia todos los seres. Es célebre esa frase, ¿no? Que los animales son nuestros hermanos pequeños. Y la ecuanimidad. En torno a la generosidad, posteriormente vamos a ver cómo ella también ayudaba a otros, tanto económicamente como hacía, por ejemplo, recomendaciones para que hombres y mujeres consiguieran trabajo, ¿no? Que estaban en situaciones complejas por esta movilidad forzosa a propósito de las guerras. Luego, la última es: piensa en que Dios te ha puesto a crear el mundo del mañana. Y eso es bien interesante a partir de la definición de divinidad, de Dios, de creencia y de religiosidad presente en Gabriela Mistral, ¿no? Que eso nos da como a pensar mucho en los 7 factores de la iluminación, porque la idea de Dios mistraliana, también digo, ¿no? De una lectura personal, tiene que ver con la atención, el estudio del Dharma, que es también la iluminación, la energía nuevamente, la elevación también a través de la reflexión y las lecturas de textos sagrados, la tranquilidad, la concentración. Y aquí hay algo bien particular porque Gabriela Mistral realizaba ejercicios yógicos. Entonces en este archivo se encuentra, por ejemplo, hay cartas donde una persona del sur le dice que por favor le diga los ejercicios yógicos que ella hace para poder dormir,
porque él sufre de cefaleas, de fuertes jaquecas, y a pesar de que tomaba el remedio más fuerte en ese momento, no lograba conciliar el sueño. Y lo particular es que dice, y es muy sabido que usted hace estos ejercicios yógicos de respiración, ¿no? Entonces nuevamente vemos lo adelantada que estaba Mistral, y también ella era vegetariana, aparecen en estos textos. Entonces nuevamente entramos a la anarquía, ¿no? El antiespecismo. Entonces estas dos cosas están muy vinculadas. Y la última es la ecuanimidad, ¿no? Entonces estas tres columnas que parecieran ser como tres cosas muy distintas, si uno va leyendo las cartas y también alimentando toda esta estructura de documentación con, por ejemplo, estudios teóricos de otras personas, con la prensa de la época, con los fenómenos históricos, se va haciendo como un entramado perfecto, ¿no? Tan perfecto como en la obra de Mistral, que a mí me parece una mujer pero sublime y como que jamás vamos a terminar de leerla. Entonces, estas son las tres... los tres elementos con los que estoy trabajando para ir desarrollando una investigación más amplia, que está en una primera instancia nomás. Luego vamos a los capítulos de este libro. El primer capítulo tiene que ver con importantes personajes vinculados al mundo espiritual. Se llama India, Budismo, Yogis e Hindúes. Ella, bueno, Gabriela Mistral, tenía todas estas lecturas sobre las distintas religiones que había en India, y tenía correspondencia con Juan Marín, quien estaba justamente en India en ese momento con su esposa, y él le iba indicando qué hacían los distintos pueblos, cómo se vivía la religiosidad, también le entregaba nombres, ¿no? Y ahí sale Aurobindo Ghose, que fuera un importante intelectual indio que estuvo preso. Entonces nuevamente está este elemento de cómo se va configurando esta biografía a partir del pensamiento antifascista, ¿no? Él estuvo preso por cuestiones políticas que tenían que ver con la independencia de la India. Luego acá fue un maestro de yoga, poeta, filósofo, y como pueden leer. Y Juan Marín le pide que postule a Aurobindo Ghose a la Academia Sueca, perdón, para el premio Nobel. Pero Mistral le explica que no puede porque los ensayos no están dentro de las categorías de los géneros que entregan premios en la academia, y que ya estaba apoyando a alguien más, pero que igualmente iba a ser una recomendación, ¿no? Y se supone que Aurobindo Ghose era un hombre iluminado y que generó textos que abrieron nuevos caminos a la divinidad, conocimientos sobre la tierra, el universo. Entonces era un intelectual también de izquierda, ¿no? Bueno, y aparece también Paul Brunton, que era un místico, filósofo, viajero, y también este elemento que es transversal. Deja una carrera periodística para vivir entre los yogis, ¿no? Que este tiene que ver con el desapego, que se va a ver también a propósito de otras personas que están vinculadas a Gabriela Mistral. Luego aparece Ruysbrecht, que es un místico, fue un místico flamenco, que también desistió de estar en el espacio religioso, y él desarrolló también otro tipo de línea, ¿no? De línea espiritual. Él también tiene una gran importancia porque escribía en flamenco, ¿no? Entonces mantenía también una cierta independencia lingüística y por lo tanto de cosmovisión, de identidad frente a otras lenguas, ¿no? Luego, acá hay otro intelectual, otro autor bien importante que también estuvo vinculado a Mistral, tuvo correspondencia, que es Kewal Motwani. Él también fue un intelectual de izquierda y desarrolló una síntesis de las culturas de India. También está Eckhart, nombrado teólogo, filósofo del misticismo especulativo, y aquí lo principal es que ayudó a formar, la rama femenina dominica.
Entonces también ahí vemos un elemento que genera nuevas maneras de ingreso para las mujeres, ¿no? También es bien importante. Y esto que fue un hallazgo que a mí me parece una cosa magnífica, que es la carta astral de Gabriela Mistral que estaba en este archivo. La carta es tal cual, ¿no? Con los colores, que le envió Mercedes Cabrera del Río. Este es el segundo apartado del libro. Mercedes Cabrera del Río fue una amiga muy cercana de Mistral y Doris Dana, y practicaba las distintas formas de religiosidad y era parte de Amor. También había una vinculación bien cercana con la masonería femenina. Y ella le envía esta carta porque Gabriela Mistral le ayuda económicamente. Y esta carta fue hecha por Aldo Lavanini. Y nuevamente nos encontramos con un personaje que viene huyendo de Europa, producto de las guerras y el fascismo. Aldo Lavanini tenía un elemento bien particular, que él era primo de un antifascista muy importante, que es Espartaco Lavanini, que fue un mártir comunista. Entonces, nuevamente, otro ejemplo de cómo ingresa personas transgresoras en la vida de Gabriela Mistral. Lavanini también creía en el Esperanto, por ende había también una raíz anarquista acá, y desarrolló varios textos. Lavanini, fue tan importante en el legado místico que fue dejando, que la editorial Kier, de Nicolás Kier, la reconocida editorial esotérica argentina, publicó sus obras completas. Y bueno, acá voy a retroceder, que está la carta astral, fechada el 7 de abril, ¿no? De 1952. Y acá les puedo leer parte de lo que indica Lavanini. Voy a leer solo un párrafo. Dice: el Sol en Aries, conjunción aplicante con Marte, señor de ese signo primaveral, y en trígono con Saturno en Leo, denotan una vitalidad exuberante, gran entusiasmo y un temperamento sumamente inquieto y activo, que podemos ver que es un reflejo también del carácter de Mistral. La oposición del mismo Sol con Urano en Libra denota un intenso amor de la verdad, de la justicia y la libertad. La impulsan arditamente en nuevas sendas y la hacen abrazar ideas y puntos de vista progresistas, que podemos ver que sí, ¿no? Aun cuando estén en conflicto con el medio y las condiciones que la rodean. Entonces, a mí esto fue lo que más me gustó de la investigación, porque lo encontré increíble, y lo que me parecía más extraño es que nunca haya salido, ¿no? en otro texto, estando ahí el archivo. Bueno, esa es la otra parte de la carta. Lavanini se hizo llamar en México Magis y está firmada por Mercedes Cabrera a un costado. Luego, bueno, ya hablamos de Lavanini. El tercer capítulo es sobre el pueblo judío, palestino y hebreo. Gabriela Mistral era públicamente antisionista y pro-palestina, ¿no? Y tiene varios textos, Mujer judía. Acá sobre el antisemitismo habla de la persecución judía y del odio de Occidente hacia lo oriental, ¿no? También habla de los derechos civiles y en varios textos de distintos periódicos, en varios ensayos, habla de este activismo político, ¿no? Entonces, nuevamente, un intelectual progresista, con lecturas anarquistas, budistas, vinculada al antifascismo, a las izquierdas, y Gabriela Mistral como activista política, ¿no? Acá hay una imagen en donde le agradecen este apoyo, ¿no? Pro-palestino desde Los Ángeles, en California. Que también es bien importante como documento para ir configurando también este pensamiento y las importantes personas con las que se iba vinculando, ¿no? A lo largo del mundo.
Luego está la correspondencia con Zacarías Gómez Delgado, que fue su amigo y confidente, y esto es muy importante. Zacarías Gómez Delgado fue quien le enviaba los textos místicos que estaban en la librería que él colocó llamada La Orientalista, que estaba ubicada en la calle Catedral, frente al ex Congreso Nacional, que fue un espacio donde se desarrollaban tertulias y era bastante progresista para la época. Zacarías Gómez Delgado tiene una historia muy particular. Él era un inmigrante español, llegó a Antofagasta, tuvo varios negocios, era una persona bastante prominente, muy importante, y nuevamente, como otras personas que se vincularon con Mistral, dejó todo y se fue a Santiago para volcarse a esta vida yógica, una vida un poco más ascética, ¿no? Y él era muy querido en el lugar donde vivía y tenía prácticas como naturistas, ¿no? Como por ejemplo tomar el sol desnudo, pero la gente no lo censuraba porque era muy amado en esos espacios. Y también es un ciudadano que tiene un reconocimiento como ciudadano eh, importante en el lugar, ¿no? Bueno, él descubre las enseñanzas de Krishnamurti y se adentra en la teosofía, y acá hay un elemento muy importante y va vinculando, ¿no? Nuevamente la biografía de Mistral, conoce a Demetrio Salas, que es otro personaje muy importante dentro de estas instancias teosóficas. Acá están los libros que le enviaba Zacarías Gómez Delgado al continente donde estuviera Mistral, los valores también, ahí podemos ver algunos títulos, como por ejemplo la Teosofía de Steiner, el poder del pensamiento, el conocimiento de los mundos superiores, concepto Rosacruz, de Yogananda, los susurros de la eternidad, la fuerza de la no violencia, ¿no? Nuevamente el antifascismo de Greg Richard, la filosofía oculta y distintas revistas sobre religión, ¿no? A la vez también Zacarías Gómez Delgado se encargaba de las cuentas de Mistral y de los pagos del Mercurio. Ya, vamos llegando al final un poco de las diapositivas. Acá está el capítulo que se llama Gato Jazmín, que es un texto que yo no había visto publicado anteriormente, que son cartas escritas por Margaret Jane Bates, quien fue amiga de Gabriela Mistral, y ella desarrolló una edición crítica de la poesía de Gabriela Mistral para la editorial Aguilar. En esta época, Gabriela Mistral estaba con un cáncer bastante avanzado en su casa de Nueva York, y Margaret Jane Bates le escribía escribía cartas haciéndose pasar por el gato Jazmín, que era su gato, ¿no? Que acá hay una imagen que siempre vemos, ¿no? En internet, y ahí están los dos gatitos, y uno de ellos es Jazmín, ¿no? Y Mistral, bueno, ya estaba enferma, en cama, y se hace pasar por este gatito y habla de cosas mucho más cotidianas y personales de la vida de Gabriela Mistral. Y el último, me parece que es la última, sí, que es el capítulo 6, que es cine y educación. Gabriela Mistral, manteniendo esta lista, esta hegemonía, ¿no?, entre comillas, de mujer precursora, fue la primera mujer y la primera latinoamericana en estar a cargo del Instituto Cinematográfico Educativo Luce en Italia. Y aquí ella intentaba generar en Chile un cinema documental para que los niños rurales pudieran ver el mundo y de esa manera abrir su conciencia. Y acá también hace una crítica a los estereotipos latinoamericanos en el cine estadounidense, principalmente en el cine hollywoodense, donde se mostraba a los mexicanos como siempre borrachos, alcoholizados, bárbaros, ¿no? Es bien importante la acción de Gabriela Mistral en el cine. Y esta, claro, esta es la última, que tiene que ver con la Escuela Imagen de García Maroto. García Maroto fue otro intelectual que tuvo que huir por la guerra, llega a México,
lo toman, tal como Vasconcelos toma Gabriela Mistral y le da la libertad absoluta para generar una reforma educacional fabulosa, y él hace una escuela de arte infantil para niños sordomudos, donde la creatividad y la libertad de los niños, siguiendo las enseñanzas de Ferré, la anarquía explicada a los niños, los 10 pasos de la sabiduría budista también, y este manual de Gabriela Mistral, La oración de la maestra, ¿no? Generó ahí una acción inclusiva en los años 40 que sería algo que debería estar ahora en acción, ¿no? En distintos países latinoamericanos, en Chile, que no existe esta inclusión, sino que los niños sordomudos, niños ciegos están en un gueto, ¿no? Y nuevamente habla de la importancia de las películas zoológicas y del cine para el ámbito rural. García Maroto también desarrolló un trabajo editorial y tenía también un acercamiento al pensamiento anarquista. Entonces, si volvemos a la primera parte, donde están estas 3 columnas, podemos ver que se van entrecruzando, ¿no? Y como es un estudio inicial, es como bastante amplia la explicación que he dado, pero la idea es poder trabajar esto e ir tomando uno a uno los capítulos con los distintos preceptos. Así que voy a dejar de compartir pantalla. Genial, Gladys. Muchas gracias por esta lectura. La verdad es que estoy un poquito sin palabras porque en realidad en todos estos años que llevamos de lecturas mistralianas, siempre cada mes aprendemos muchas cosas nuevas con respecto a Mistral, respecto a la visión que tienen los poetas mismos y las poetas que invitamos a propósito de la obra de Mistral. Pero lo que más me llama la atención de esta lectura es que en general, cuando hablamos de lo que tú decías también al principio, como el gran desconocimiento o todo lo que hay que explorar respecto a la Mistral, siempre lo pensamos como desde la mirada que nosotros tenemos hacia ella, hacia lo que se nos muestra de la Mistral. En general, cuando tenemos los diálogos, que es la etapa ahora a la que vamos a pasar, ¿no? Así que atenta a la gente que está en el Facebook para que vayan anotando, dejando sus preguntas para Gladys. Suelen ser preguntas basadas justamente en esta opinión común y este personaje construido, articulado culturalmente de la Mistral. Y mientras esperamos esa pregunta, y como estoy moderando, voy a tomarme la patudez de preguntar yo mismo algo a propósito de eso, porque puedo. Que tiene que ver con, por ejemplo, el tema de la carta astral. Nos comentaban justamente en el Facebook en ese momento como lo increíble que es y lo sorprendente que es tener esa carta. Y el desconocimiento que hay, o sea, debiese ser algo como mucho más difundido, considerando el emblema cultural que representa Gabriela Mistral para, quiero decir para la humanidad, pero mi mirada más crítica tiene que ver con Chile, ¿no? Como para Chile, porque en América Latina también se le valora de una mejor manera, o de una mayor manera, desde ese punto de vista. Como, ¿de dónde crees tú que radica esa especie de miedo o reticencia que hay de explorar a Gabriela desde su mirada más cotidiana, diaria, más personal en el fondo, menos personaje y más persona? Porque ciertamente no vamos a descubrir lo rica que es ella como en términos de cultivarse a sí misma, lo adelantada que es en muchas de estas prácticas, lo alucinante que es realmente el nivel de personas con las que tiene diálogos, con las que se cartea, y que la admiran y que han hablado y han declarado como su admiración plena a Mistral, y nosotros muchas veces nos quedamos como con una mirada bastante más limitada, ni siquiera hablando en la mirada de su obra, sino en la mirada de la persona. ¿Por qué crees tú que hay como miedo de correr esos velos, de mantenerla así como unas ganas de mantenerla un poco más inmaculada y un poco más como un pedestal? Yo creo que tiene que ver con la mercantilización de los estudios culturales en gran parte, ¿no? Cuando las personas
ciertas áreas de trabajo, ciertas disciplinas son rentables, existe también una lectura única, ¿no? Yo creo que esa problematización de una sola línea de trabajo eh, es grave, ¿no? Porque imposibilita que investigadores e investigadoras más jóvenes puedan insertarse, porque hay como una especie de sesgo, de cerco sobre los estudios mistralianos, ¿no? Y eso yo creo que también tiene que ver con esta generación de fundaciones o también de la dificultad de ingresar al mismo archivo. No es tan sencillo, y siendo un archivo de una biblioteca pública, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver un poco con eso, y como lo que tú también indicabas, se hace un blanqueamiento también de las mujeres, de las figuras que no son el estereotipo de lo correcto, entre comillas, ¿no? Y Gabriela Mistral fue una adelantada absolutamente, y ella una de las razones, bueno, aparte de que acá le hacía la vida imposible, una de las razones para irse fue porque su casa del barrio Guamullo, en Franklin, en Santiago, fue allanada. Entonces, su hermana le escribe una carta y le dice que por favor se vaya de Chile, ¿no? Porque estaba en peligro de muerte o de una violencia física latente. Entonces yo creo que también involucrarse en estas otras formas de pensamiento muchas veces choca con financiamientos, ¿no? O con posiciones políticas, porque lo que se hizo en la dictadura con Gabriela Mistral, colocarle como esta gran capa de la madre de Chile, de la mujer que cantaba las rondas, de la madrina de Chile, ¿no? De esta figura de la madre sufriente, también tenía ahí una cuestión mediática, ¿no? Si uno hace como una prefiguración, una proyección de las madres que estaban en las tomas, las madres que estaban con sus hijos, hijas detenidos desaparecidos o siendo torturados, como que era necesaria una madre redentora, ¿no? Que justamente estuviera vinculada con la religión. Entonces yo creo que proyectos actuales, como por ejemplo Los Esplendores, que está haciendo Breno Donoso con otras personas, con Soledad Falabella, con Nelson Navarrete, no recuerdo los nombres de todas, que me invitaron también a participar, creo que son sumamente enriquecedores. Y esta perspectiva religiosa, mística, muchas veces en Chile se ve como algo, o no necesariamente en Chile, pero a veces se ve como algo aburrido, ¿no? Como que las lecturas de la Biblia, estas exégesis, pareciera que están fuera del canon actual. Y es todo lo contrario, pues si uno se sitúa ahora en este momento de pandemia, de racismo absoluto que existe, todos estos pensamientos, estas líneas de trabajo son absolutamente actuales, ¿no? Entonces yo creo que es bien bueno que la gente más joven pueda vincularse a Mistral desde estas otras líneas, desde el anarquismo, desde el activismo político, desde el feminismo, por ejemplo. Y eso también es labor de los profesores, ¿no? Y las profesoras, como dar otros aires también a estos escritores tan importantes. Eso mismo estaba pensando a propósito de tu respuesta, que creo que es súper como adecuada. Bueno, a Breno también queremos invitarlo de nuevo. Breno estuvo con nosotros en las lecturas mistralianas, como en la tercera lectura mistraliana ya, bueno, como por ahí, por el 2014, 2015 creo que estuvo con nosotros. Es, es, es extraño que esos mismos acercamientos también se den más desde lo creativo, ¿no? Por ejemplo, no sé, Soledad Fariña, una autora que tiene como una relación mucho más profunda con la figura de la Mistral, pero desde lo creativo, más que desde lo investigativo, como el trabajo que tú estás presentando, el que hace Breno, que también es muy valioso, pero no dialoga con ese personaje que sigue como súper arraigado en la cultura. Así que con mayor razón agradezco mucho como el abrirnos y el dejarnos entrar a esa investigación, a esas dimensiones de la Mistral persona, la Mistral que leía, que compraba libros.
que se escribía cartas, que nos encanta también, porque es difícil acceder a ella, justamente como tú bien dices. En lo testimonial ya estamos perdidos, digamos, como en gente que la conoció y que pudiera dar cuenta de eso, entonces lo que nos queda es lo que tú nos has traído. Claro, justamente ya está dentro de la cultura pop, ¿no? O sea, la carta astral también, que sea releída por Miao Austral. En el Instagram se puede ver la lectura que ella hizo, ¿no? Por ejemplo, es bien interesante para poder acercar a la gente más joven. También estos libros, el apartado este del gato Jazmín también, ¿no? Porque se ven otros aspectos de la Mistral, aspectos más cotidianos, ¿no? Como que le gusta el jugo de naranja, como otras cosas que, claro, no, que eliminan esa imagen de ese busto, ¿no? Como esa estatua de Mistral. Y también esta fuerte vinculación con sus amigas, ¿no? Esta idea de la importancia de la amistad, del apoyar, del amor por los animales, del vegetarianismo, o sea, son cosas que están en boga, ¿no? Entonces, una lectura antiespecista de la obra de Gabriela Mistral, por ejemplo, o una lectura esotérica del poema de Chile, una lectura desde lo gótico, ¿no? Desde lo fantasmal, desde este niño que va de la mano. Entonces se pueden hacer cosas súper entretenidas. Y, o sea, Mistral haciendo yoga, por ejemplo. Entonces son cuestiones con las que uno se puede ir acercando. Y también la revuelta popular ha permitido un poco eso, ¿no? Esa imagen icónica de Gabriela Mistral con jeans y la bandera. Eh, También ahí permite otra entrada, ¿no? No solo desde la imagen de la sexualidad, si es lesbiana o no lesbiana, si es bisexual o no, sino desde el activismo político, o sea, saber que Gabriela Mistral en esa época, que era tan compleja, era pro-Palestina, antisionista, y lo decía y escribía a propósito de eso. Desde la embajada palestina le mandaban estas, ¿cómo se llama? No eran fax. Bueno. Un memo así. Claro, Una cosa así, un recado casi. claro, y que ella lo dijera y que fuera tan valiente en esa época, a mí me parece, pero excepcional. Y también estoy desarrollando otra línea de investigación que tiene que ver con las plantas, que se llama Herbario Mistraliano. Ella tuvo una relación bien singular con María Sabina, la mujer chamán mexicana, y probaron hongos. Entonces hay una cosa también muy interesante y que es fabuloso porque permite también el estudio de campo, el estudio y la generación de conocimiento a partir de teorizaciones que tienen que ver con elementos indígenas, de identidades locales, ¿no? De conceptos de Oaxaca, como por ejemplo que toma Cristina Rivera Garza de la comunalidad, que tienen que ver con el Avia Yala, no la teoría foránea, siempre francesa, inglesa, norteamericana, sino hacer un trabajo teórico con pensadoras y pensadores latinoamericanos, como Silvia Rivera Cusicanqui, de esto que tiene que ver con lo chiji, con este tejido. Entonces, Gabriela Mistral ya lo estaba haciendo, ¿no? In situ, y en compañía con toda esta transversalidad de intelectuales que ella a la vez protegía, que también era protegida, ¿no? Entonces hay una cuestión tan orgánica en el universo mistraliano que hay que cambiar esta imagen, ¿no? De una Mistral aburrida, que sufre, tan... como con tan poco adorno, ¿no? Que siempre le destacan cuando en televisión, ¿no? Cuando hablan como de la vida oculta de Mistral, que era tan alta y fumaba y era tan austera, pero ella tenía una vida increíble, ¿no? Solo que el exhibicionismo probablemente no era su rol, ¿no? No era su interés, lo que la hace más sabia todavía, ¿no? El Sí, espacio privado se pasa mejor, ¿no? totalmente, totalmente. Creo que Carolina tenía una pregunta también. No sé No, cómo. quería más que nada comentar lo que la gente va poniendo en el Facebook. Y por ejemplo, Chichi pone, creo que Gladys nos ha mostrado datos domésticos de Gabriela, muy interesante. La motivación lectora diseñala interesantísima.
Y claro, y lo sorprendente que es tener también la carta astral de Gabriela. Gladys, quería como llevarte un poco a reflexionar como a lo que estamos viviendo actualmente, porque me llama mucho la atención, bueno, siempre nos ha llamado la atención eso de las lecturas misterianas, que uno como que va descubriendo lo bacana que era la Gabriela Mistral, lo adelantada que era, ¿no es cierto? ¿Por qué crees tú que, por ejemplo, hay como una vuelta, ¿no es cierto?, a todo lo que tiene que ver con una mirada más sustentable, con el vegetarianismo, con la práctica del yoga, que sobre todo ahora, por ejemplo, en pandemia hemos visto muchos profesores haciendo clases gratuitas de yoga, mucha gente retomando eh, toda esta sabiduría. ¿Por qué crees tú que hay como esta necesidad de volver a esas cosas? Yo creo que porque tienen que ver con lo esencial, ¿no? Con las búsquedas esenciales de los hombres y las mujeres, ¿no? Solo que eh, hay un ejemplo, ¿no? Que propone Baudelaire de cuando se hizo la apertura de los bulevares en Francia, ¿no? Que se abre la ciudad del centro para esta industrialización y todo lo que estaba ahí, que era el gueto, donde es el lugar que se mantienen las costumbres, ¿no? Donde estaba la gente más pobre, se elimina, se desarraiga. Y yo creo que toda esa hiperindustrialización y ese dejar afuera, ¿no? a muchas personas, el porcentaje de gente que tiene dinero, yo creo que históricamente en el mundo ha sido el mismo, ¿no? Que es una parte muy pequeña. Eh, Hace que, claro, que hayan luchas políticas, luchas sociales, revueltas populares como la que nosotros estamos viviendo ahora, recesiones, y la gente, uno mismo, ¿no? Una misma, busca espacios de contención. Y lo que uno le indica, ¿no? También desde la psiquiatría, que esa es una problemática, una pastilla soluciona todo, y no, pues la solución es encontrarse a sí mismo o a sí misma, ¿no? Entonces, todas estas formas de sanación en un momento después del New Age como que se transformaron también en otra forma de industria, ¿no? Es como cuando la gente hace yoga, pero para hacer yoga en cierto espacio tienes que tener una determinada indumentaria, ¿no? Que no tiene nada que ver con este deseo de energía, de elevación, de ecuanimidad, que eran como los principios del budismo, ¿no? Entonces, todos esos estereotipos que principalmente afectan la vida de las mujeres, yo creo que llegan a un límite, ¿no? Y esas cuestiones son cíclicas. Entonces, creo que volver a Gabriela Mistral y encontrarse con una mujer que problematizaba eso, ¿no? Viniendo de una extracción sociocultural pobre, de un espacio rural, de una región. Si ya ahora vivir en una región distinta a la metropolitana es compleja, o sea, en esa época era como estar en el fin del mundo. Más encima en un lugar justamente encajonado, ¿no? Que también habla como de una suerte de pensamiento y de una visibilización del otro. El Valle del Elqui, ¿no? Estos lugares. Entonces yo creo que se busca como una respuesta y está ahí Mistral, ¿no? Eh, que justamente en el decálogo, ¿no? Que dice ser fervoroso, esta vuelta a la naturaleza, también ha habido como una literatura más refrescante como Thoreau, ¿no? Que están todos publicando Thoreau porque, o esta autora que habla del pasear, del caminar, de otras formas de resistencia. Rousseau también que hablaba de eso, ¿no? Bueno, Emilio tiene este texto del Emilio que también es bastante nocivo bueno, muy nocivo para las mujeres, ¿no? Pero igualmente habla de eso. Entonces, Walt Whitman, ¿no? Y también Mistral tenía a Whitman en su biblioteca. Entonces yo creo que tiene que ver con volver a lo que es más importante, ¿no? Que básicamente es estar sano, ¿no? Y en pandemia uno ha notado eso, que al menos a mí me ha pasado que toda esta socialización que se hace en el mundo literario sigue como una estructura y una jerarquía, ¿no? Y esa jerarquía también muchas veces tiene que ver con el bar, con los excesos, y uno como que se va dando cuenta que no es necesario, ¿no? Entonces yo creo que es súper importante esa reflexión. Y la época en la que vivió la Mistral
de guerras, ella siendo errante, huyendo, con problemas económicos, creo que también la llevaron a ser un ser excepcional. Sí, muchas gracias, Gladys. Oye, como que así como que exploté, como que de verdad me encanta todo esto, porque además me encanta todo lo que tiene que ver con la ecología, la naturaleza, así que estoy muy, muy entusiasmada. Norma pregunta, Gladys, ¿con qué obra te parece que podemos introducir a los niños y niñas o adolescentes en estos aspectos tan diversos de Gabriela? Yo tengo acá, gracias por la pregunta, tengo acá un librito, que también es de la editorial, que se llama Cuentos Inéditos y Autobiografía, ahí se ve al revés, pero... Y está ilustrado por Camila Barrales, y también son cuentos, y yo creo que puede ser un acercamiento inicial, ¿no? Porque hay una parte donde se habla de estampas de animales, que eran textos que ella escribía para unos periódicos centroamericanos. Ella tenía muchos trabajos, ¿no? No era que fuera privilegiada, ¿no? A pesar de que era cónsul, de que iba a distintos lados, tenía que tener pequeños, o sea, muchos trabajos. Y, por ejemplo, en este libro se habla de la alpaca, la gacela, el faisán, y Gabriela Mistral tenía un humor muy particular, ¿no? Un humor negro, ácido, que a mí me encanta. Me imagino una tertulia con ella y quedar deslumbrada, ¿no? Con ese ingenio. Y habla mucho de la ecología, ¿no? De los animales, y lo va entramando con las leyendas populares. Por ejemplo, habla de la ballena acá, habla del mar, luego de Jonás, después se queja de la poca literatura para niños sobre las ballenas, después habla de la grasa de las ballenas que se hace con eso, habla de los balleneros, luego habla de la geografía de Groenlandia, de la Tierra del Fuego, después habla, toma una anécdota de cuándo vio la primera ballena, luego habla del hijo, ¿no? Y siempre es muy particular en estos cuentos porque siempre hay un infante, ¿no? Infante zoomórfico, ¿no? El hijo alpaca, el hijo topo, el hijo cocodrilo. Eh, y también, bueno, tiene estos cuentos clásicos de la Cenicienta, Blancanieves, que publicó hace muchos años a Manuto en una edición muy bonita, que fue un rescate que hizo Manuel Peña, y que ese libro salió escogido como el libro más bello del mundo por la UNESCO, si me recuerdo bien. Y también salen biografías. Entonces, por ejemplo, un acercamiento interesante es este libro, y también hay otros que hablan de animales, que no recuerdo la editorial, quizás es Amanuta, pero por ejemplo, esos textos son sencillos y permiten una lectura multimodal. Bueno, aquí también está ilustrado, pero donde hablan de distintas temáticas, también funciona a la vez como un texto informativo, ¿no? Entonces, eso yo creo que yo recomendaría los cuentos de Mistral. Y también en los cuentos de los que están acá, se habla desde el activismo político, ¿no? Como que de alguna manera uno puede vislumbrar a Sandino en Las cañas son huecas, o La charca, eh, La raíz del rosal. Yo recuerdo haberlas leído cuando niña y empecé a investigar, a buscar, y hay en bibliotecas de Colombia, de México, mucho material muy interesante. Muchas gracias, Gladys, por la respuesta. Sé que probablemente Norma ahí quedó muy contenta y tomó mucha nota. Y además que si la Carolina nos había dicho que le había explotado la cabeza cuando dijiste Gabriela Mistral y ballenas, le explotó así, retumbó por todo su buen mundo. Lo sé. ¿Tú quieres una pregunta? Dale, Denise, por supuesto. Sí. Gladys, primero, bueno, un honor también escucharte. Tengo tu libro y estoy muy, muy interesada leyendo. Y a mí me interesa particularmente mucho la espiritualidad de Gabriela Mistral. Y te quería hacer una pregunta. ¿Qué crees como el rol de esta búsqueda espiritual como columna vertebral de su vida finalmente? ¿Qué rol cumple en la adversidad de la vida de Gabriela? Porque finalmente uno puede observar desde la distancia
fue muy dura. O sea, el budismo, de hecho, y luego cuando termina siendo parte del franciscanismo, siendo hermana tercera de los franciscanos, es una redención constantemente. Entonces, pero su vida fue compleja y fue muy interceptada, sobre todo por muchos hombres. Intentaron hacerle muchas zancadillas. Entonces, ¿qué rol cumple esta espiritualidad que finalmente ella va forjando desde muy pequeña hasta por todo lo que has contado? Es bien importante e interesante esa pregunta porque uno puede remitirse a la infancia de Mistral, que los recuerdos que ella tenía de los textos, ¿no? Que los cuentos que escuchaba eran de la Biblia, ¿no? Y que se los leía a su madre, su hermana también. Entonces, esta vinculación también con este concepto que está tan de moda, ¿no? La resiliencia. En la Biblia está expresado de una manera a fuego, ¿no? Porque siempre, bueno, es un texto moralizante, didáctico, y ella decía, ¿no? Que sus lecturas más importantes eran la Biblia, y de ahí aprendió de alguna manera folclore, leyenda popular, y los va acercando, ¿no? A estas otras lecturas. Y yo creo que justamente por lo que tú dices, ¿no? Esta profunda violencia con la que fue tratada Gabriela Mistral, o sea, si ahora a nosotras como mujeres escritoras o a disidencias sexuales nos complejizan, ¿no? Por nuestra vida pública, vida privada, por nuestra clase sociocultural, nuestro fenotipo, en esa época era aún más fuerte, ¿no? Entonces yo creo que esa convicción de búsqueda de verdad quizás tiene que ver también con esa extracción sociocultural. Por ejemplo, si recordamos, a ella la invitaron a participar en el feminismo de esa época, pero ella dijo que no, porque no estaban las mujeres pobres. Cuando estuvieran las mujeres de las poblaciones, las mujeres con menos recursos, ella ahí sí podía ingresar al feminismo. No era, no era contraria al feminismo, sino que tal como después, muchos años después, Julieta Kirburg o Margarita Pisano decían, ¿no? Que había que ir a las poblaciones. Entonces yo creo que también esa instancia identitaria de vivir en un pueblo rural también tiene que ver mucho con lo religioso, ese encuentro con la naturaleza, como también decía Carolina, que es fundamental, ¿no? El encuentro con la flora, la fauna, y que ella siempre recordaba, ¿no? Y está este texto País de la Ausencia, dice, donde país sin nombre me voy a morir, ¿no? También este libro, El poema de Chile, que es una forma de rememorar y también es una forma de oración, ¿no? Esa idea de hacer un recuento, de enarbolar la geografía, también estos textos sobre los animales, tiene que ver con eso. Y esta búsqueda del budismo, que también es una búsqueda política, eh, donde la bondad hacia todos los seres como el eje transversal, esencial, yo creo que es importante, ¿no? Porque claro, con lo que tú cuentas podrías haber sido una mujer muy resentida y haber tenido mucha ira, ¿no? Eh, pero ella fue encauzando, y por ejemplo, el decálogo de la maestra, ¿no? Que dice simplifica, saber es simplificar sin restar esencia, ¿no? Y que tiene que ver también con esa propia búsqueda. Eh, y que era una búsqueda, al parecer, sabida por otros, ¿no? Como decía anteriormente, este hombre que le escribe para que le dé los ejercicios yógicos, esta correspondencia con Juan Marín, con Aurobindo, esta búsqueda también masónica, yo creo que le permitió también continuar adelante, ¿no? También la muerte de Yin que le afectó tanto en Brasil, eh, y se vuelca todavía más en este camino de sabiduría, de paciencia, de verdad. O sea, me parece muy interesante vincularlo con los principios básicos del budismo, ¿no? Porque básicamente es lo que uno haría si siente mucho dolor. Y tratar de no doblegar el dolor, sino de transformarlo en otra cosa,
es sumamente difícil y ella, yo creo que a través de su vida realizó ese camino, ¿no? Gracias, Gladys. Muchas gracias, Gladys. Había otra pregunta en el Facebook, que la podemos hacer rapidito, de Iskra Pavés, una escritora también chilena. No, felicita, ojo. Y pregunta para Gladys, ¿Gabriela Mistral tuvo acercamiento a la espiritualidad mapuche o a la cosmovisión mapuche? ¿Practicaba rituales? Por si es que tienes algo que comentar respecto a eso. Y muchas gracias por la pregunta. Sí, está buena esa pregunta. Específicamente con lo mapuche no lo sé, pero sí en los textos habla de la sapiencia de los pueblos originarios, ¿no? En relación principalmente a esta suerte de jerarquización espiritual que existía entre Oriente y Occidente, ¿no? En los textos que leí lo aplica principalmente al extractivismo, tanto desde lo ecológico hasta del pensamiento, ¿no? Como la anulación del otro. Sí, por ejemplo, en los cuentos estos de niños habla de las tierras del fuego, habla de los indios, pero no he encontrado ningún texto donde se refiera directamente a la cosmovisión mapuche. Eso lo desconozco, pero me parece que sería muy interesante poder verlo. Sí, por ejemplo, en el poema de Chile se podrían vislumbrar ciertas cosas. Um, y bueno, quizás en este libro que estoy haciendo ahora, porque me quedó mucho material de esta iniciática astral que tiene este herbario mistraliano, ahí sí puede haber ciertos acercamientos desde los usos de ciertas hierbas que tienen que ver con el uso campesino, y ese uso campesino es de raigambre indígena, ¿no? Entonces ella tiene notas de ciertas plantas que cultiva, para qué sirven, como usos mágicos. Entonces desde ahí se podría hacer un acercamiento a la cosmovisión mapuche, por ejemplo. Me parece muy interesante como pregunta. Estoy en eso, así que quizás encuentre en esos textos algo similar que sería muy bueno. Pero es un trabajo bien lento porque como es un manuscrito, también eso es bien extraño, ¿no? Porque hay como un desdoblamiento cuando uno empieza a leer manuscritos de otros, como que empiezas a pensar de alguna manera, como que la cosa cognitiva, ¿no? Funciona de otra manera y empiezas como a pensar cómo, quién escribió esto, ¿no? Al menos en la grafía, como que ya sabes cuál letra va, qué podría ser lo que dice, porque también es como un trabajo de grafología, ¿no? Pero me parece una pregunta súper interesante y espero poder encontrar algo de eso allí. Pero como les digo, en relación a las plantas, sí podría haber un acercamiento sobre una sabiduría ancestral. Directamente, que diga mapuche o u otro pueblo, no, solo los atacameños, ¿no? En el poema de Chile, para nombrar. Pensaba en lo de las hierbas, por ejemplo, con Ronda de los Aromas, por ejemplo, en Ternura, que, ¿no es cierto?, ahí está esa ronda tan bonita, y que da un primer acercamiento, por ejemplo, también vinculándolo con la pregunta que hacía Norma, como de qué textos podemos darle a los niños, por ejemplo, o acercarnos como a esa visión. Esa relación de Mistral con las plantas es muy bonita. Y nuevamente esta visión antiespecista, ¿no? Y el vegetarianismo, el budismo, que me parece, y con la filosofía griega, con los cínicos también, que allí hay algo, ¿cómo se llamaba? Este hombre que vivía en un barril y andaba con una lámpara buscando al hombre nuevo, que era cínico. ¿Heráclito? No, no recuerdo. Heráclito. Bueno,
que también son elementos que en el budismo, por ejemplo, Eliseo Reclus también decía eso, son las últimas palabras supuestamente de Buda, y también está en toda esa filosofía mística oriental, ¿no? Entonces, claro, lo que tú dices, las rondas, y específicamente poder ir hilando esas lecturas, yo creo que sí, son acercamientos mágicos también, y la relación con la magia y Gabriela Mistral, yo creo que es intrínseca, ¿no? Está como absolutamente vinculada. Aparte que, por ejemplo, es que me abre toda una lectura, Gladys, con lo que has dicho hoy día, porque hay un poema que se repite mucho en las lecturas, porque nos gusta mucho también, que es el poema Pan. Entonces pensaba, por ejemplo, bueno, aparte de que mencionaba a Oaxaca en un momento, pero como esa visión del aquí y el ahora, ¿no es cierto? Como ver esta respiración también yógica, los pranayamas, ¿no es cierto? Que tiene que ver con la respiración, y el centrarse en el ahora, y ese pan que es como nuevo, que es como nunca visto, que se abre de una manera distinta, solamente porque te centras a observarlo y estás enfocado en un sentido. Entonces, no, me parece muy, muy interesante todo. Muchas gracias, Gladys. Sí, y eso tiene que ver, por ejemplo, con los otros textos que Esteban Scarpa publicó, el elogio de las materias, por ejemplo, que ahí también se vincula con este teórico francés que habla del fuego, de la poética del fuego, de la poética del aire, y eso también tiene que ver con, bueno, vinculando con la pregunta, ¿no?, sobre lo mapuche, que tiene que ver con las creencias ancestrales, y también con lo oriental, ¿no? Absolutamente, estos seres que habitan en silencio la tierra, ¿no? Las hadas, las ondinas, toda esta mitología también que tiene que ver con la Biblia, es una fábula, ¿no? Como las mil y una noches, y como que uno puede encontrar de todo. Ya la imagen del diablo es algo muy particular, ¿no? Entonces, todo eso remitido en estos elementos que va ella entramando, ¿no? Y bueno, y en el decálogo de la maestra está esta frase, ¿no? Insiste, repite como la naturaleza, repite las especies hasta alcanzar la perfección. Entonces, nuevamente, ahí hay lo que decía Denise también, ¿no? Esto de ir creciendo, ¿no? A pesar de crecer chueco, crecer con sol, sin sol, como que toda esa lectura, a mí me gusta mucho también vincular los conceptos biológicos con la literatura, porque me parece que la literatura la hacen personas y las personas están formadas por células, y como que hay toda una cosa eh, inabarcable e inacabable, ¿no? Entonces también es muy entretenido poder hacerlo. Eh, Creo que no tiene nada de malo pensar que dentro de esa exploración de Servario Mistraliano, Gladys, te dejamos comprometida para que, si es que encuentras esa relación directa, inmediata con la cosmovisión mapuche, nos avisas, hacemos otra lectura mistraliana para responder específicamente esa pregunta. Felices de tenerte de nuevo. Ay, me encantaría. Y sí, totalmente, así que vamos, quedamos súper ahí. Vamos a estar preguntándote una vez al mes cómo va esa investigación. Yo creo que como en 3 años ya voy a terminar. No creo. Bueno, las lecturas mistralianas tenemos paciencia. Oye, junto con agradecer a las personas que nos estuvieron viendo y haciendo preguntas y agradecer sus comentarios también a través del Facebook, ya lamentablemente es hora de pasar a la última etapa. Estamos muy entretenidos y muy entusiasmados, pero en honor al tiempo. Pero no es tan lamentable, de hecho es muy genial porque es el gustito que nos damos haciendo las lecturas, y que es invitarte a compartir algunos textos de tu autoría, algunos poemas tuyos para escuchar y ir cerrando la jornada de hoy. Yo les agradezco la invitación, porque es tan entretenido hablar de Gabriela Mistral y uno descubre tantas cosas. Como dice Carolina, te abre la cabeza, es como que explotara, ¿no? Porque uno también entiende otras cosas.
y otras cosas de sí mismo. Bueno, yo tengo otro tono, un poco más, más citadino, más urbano, con los textos, ¿no? Entonces voy a tratar de leer uno. Acá. Esto tiene que ver con un viaje que hice a Tijuana hace un tiempo, y Tijuana es una ciudad muy rara, es una ciudad hermosa y es una ciudad decadente, y como que si uno pasara una temporada allí podría escribir miles de libros, yo creo, porque todas las cosas que ocurren en menos de una hora son increíbles, ¿no? Bueno, y hay mucho tráfico también de mujeres, hay mucha tráfico de drogas también, pero literariamente es muy interesante. Se llama Tigre Blanco. El tigre blanco observa el pasillo desde el orificio de la cerradura. Llena el vaso con mezcal, observa a los hombres con el rostro tatuado, a las prostitutas, a los traficantes, a la policía, a los inmigrantes que se descomponen bajo el sol del desierto en la frontera. Cierra la cortina, gusanos de mosca se deslizan por la pared, se tumba con asco en la cama. La música no cesa, ni el olor de la nafta que se evapora desde la plaza de los mariachis, ni la humedad, ni el hedor, ni el abandono de los transformistas en sus minúsculos vestidos, dando cuentas al proxeneta con botas de piel de cocodrilo. En las otras habitaciones hay gemidos, largas horas de gritos y quejidos. Sus pensamientos arden en silencio, se hunden en el sueño, como los tacones de las bailarinas exóticas en la alfombra azul y podrida del piso del hotel. La ciudad es una fiebre negra, un murmullo inquietante que nunca baja las cortinas, policía militar armada en tanques y camionetas pick-up, las huellas del paso de un huracán, neones verdes y rojos con siluetas de mujeres voluptuosas, clubes nocturnos clausurados con cintas amarillas, un cuerpo de perfil dibujado en el pavimento, carritos de hot dogs y tocino, hombres inyectándose heroína bajo un automóvil, mujeres desaparecidas que esperan su turno para ser descubiertas en una zanja clandestina. El tigre blanco divide su pelaje en rectas paralelas, ubica el vaso en la mesa de noche a una distancia que le permite tomar el cigarrillo, dejarlo en el delgado cenicero de aluminio, levantarlo y beber. Una cucaracha pasa sobre la almohada, atraviesa rápidamente la mancha de sangre y orina que cubre el colchón. Hay personas tomando alcohol en el pasillo del hotel. Suben y bajan del ascensor que emite un sonido agudo y pesado cada vez que se abren las puertas. Lo que hay adentro es lo que hay afuera, repite mecánicamente mientras la cabeza golpea la puerta de un baño rasmillándose la frente. En la habitación ya no hay nada, ni desencanto, ni miedo, ni esperanza, solo el ardor en la lengua por saborear una vez más la joroba picante y salada de la derrota, que desaparecerá como siempre, luego de hacer su trabajo, como la maleza quemada bajo la nieve. Hermoso, Gladys. Hermoso Gracias. ese tigre blanco. Muchas gracias. Gracias. Yo le agradezco a ustedes la invitación porque lo he pasado súper bien. Y es bueno hablar con más personas porque en pandemia es complejo. Sí, no, realmente nosotros somos los agradecidos de contar con tu presencia. Estamos muy contentos de haber podido conversar y haber transmitido también este Zoom a todos quienes nos estuvieron viendo. También, bueno, te dejamos invitada a ti y a todas las personas que están escuchando y viendo para diciembre, ¿no? Para nuestro último mes del año en que vamos a tener una nueva versión de estas lecturas mistralianas vía Zoom. Ahí les iremos contando novedades, así que para que nos sigan en nuestras redes, sigan a las redes del museo, también el Instagram, el Facebook. No sé si el museo tiene Twitter, me imagino que sí. No sé. Bueno, Pero
Ah, ya. Bueno, nosotros tampoco, así que estamos bien. Pero para que nos sigan, para que estén atentos y bueno, también para que compartan esta lectura mistraliana que queda ahí en el Facebook del museo, queda guardadita, al igual que lo que tuvimos el mes pasado con Jenny Díaz Huentén. Así que para volver a vernos y volver a vernos y volver a vernos las veces que queramos. Y vamos a despedirte nuevamente, Gladys, con gran gratitud y agradecerle a Denise, a Sebastián que está en las sombras permitiéndonos esta transmisión, a toda la gente del museo que también, tal como lo hacen en persona ahora en lo digital, nos ayudan a sacar adelante esto. Le mandamos un saludo también a Felipe, al poeta Felipe Poblete, que por dificultades tecnológicas no puede estar con nosotros en Zoom, pero que es ese tercio de la organización de las lecturas, o ese cuarto de la organización de las lecturas que siempre está con nosotros, y al que sé que le hubiese encantado también verte y escucharte en vivo. Ya lo hará. Así que nos despedimos de toda la gente que nos está mirando en el Facebook. Muchas gracias, nos vemos en diciembre y quedamos ahí en contacto todos para vernos en torno a lo Mistral. Y quiero dejar invitados a todos y a todas que nos están mirando ahora a que sigan viendo la programación del museo. Mañana se va a mostrar la sala Gabriela Mistral, los objetos que fueron donados por Doris Atkinson, por Doris Dana, al museo, donde también está el premio Nobel. El sábado tendremos una adaptación de las rondas que las vamos a hacer como un cuento y las vamos a compartir por el Instagram del museo, Museo San Francisco Chile, igual que el Facebook. Así que estas lecturas también quedan en el YouTube, en nuestro canal de YouTube. Así que para que compartan y también contarles a todos y a todas que se acerca la reapertura del museo. Así que el 1 de diciembre, para los que puedan ir, se tienen que reservar las entradas, así que los estamos esperando con muchas ansias de volver, pero siempre cuidándonos todos y entre todos y todas. Así que muchas gracias por compartir con nosotros y nosotras y hasta luego, muy luego. Chao, que estén muy bien. Chao, muchas gracias. Chao, chao.